Pregunta número 6. ¿Cuál es su posición con respecto al Evangelio de Juan? ¿Fue resistida su admisión en el canon? ¿Se puede detectar cierta impronta gnóstica en su particular manera de abordar la figura de Jesús de Nazaret? Mi posición exegética respecto al cuarto evangelio es que la explicación básica para aclarar las enormes diferencias entre este evangelio y los otros tres, denominados sinópticos porque pueden leerse en una sinopsis en paralelo, radica en que Juan no sabemos quién está detrás de esta denominación, probablemente un grupo, aunque los conoce, o al menos la tradición que está contenida en ellos, desea escribir un evangelio nuevo para corregir los defectos básicos que ven sus predecesores. En la antigüedad que nos ocupa, si alguien está en desacuerdo con la biografía de un personaje, no se solía escribir un tratado de rectificación de lo ya escrito, sino que se componía una biografía nueva, y eso es lo que hace Juan, quien repiensa, reelabora y reescribe la tradición sobre Jesús, intentando darle su sentido auténtico, más profundo que el expresado por sus antecesores. El carácter simbólico y místico de este cuarto evangelio indica de modo indirecto al lector que Juan no deseaba reproducir simplemente la tradición que sobre Jesús le había llegado. Medita sobre ella y la presenta de manera que la figura de Jesús aparezca como él, el autor de un evangelio nuevo, cree que en realidad fue. Y en algunos casos, esta reescritura se apoya en una interpretación alegórica de la tradición sinóptica, en una tradición propia sobre el Maestro, o incluso en pasajes de la Biblia hebrea que creía referidos proféticamente a Jesús. La pregunta clave es, ¿por qué repensó Juan y reescribió la tradición sobre Jesús? ¿Por qué la consideraba defectuosa? No es posible saberlo con exactitud, pero la respuesta debe hallarse en lo que he indicado hace un momento, porque pensaba que otros escritos evangélicos anteriores no habían presentado de modo adecuado las tradiciones sobre Jesús. Eran muy superficiales. Más explícitamente, frente a la imagen de Jesús de Marcos, Mateo y Lucas, el autor del Evangelio de Juan pretendía probablemente ofrecer una interpretación más completa, profunda y exacta de lo que en su opinión fue realmente el personaje. Como ocurría con Mateo y con Lucas, el autor del Evangelio de Juan escribe su obra para enmendar conscientemente la plana a sus predecesores. El principio que mueve al cuarto evangelista es el mismo que propicia la evolución de la cristología, es decir, la ciencia que trata de la naturaleza del Cristo o Mesías, que está expresado indirectamente en el Evangelio mismo. La verdadera imagen de Jesús solo se comprende bien tras su muerte, con la ayuda de la iluminación del Espíritu Santo, el Paráclito. Dice Jesús en 14:26, «Esto es lo que tenía que deciros mientras estaba con vosotros. El abogado que os enviará el Padre en mi nombre, el Espíritu Santo, ese os enseñará todo y os irá recordando todo lo que yo os he dicho». Igualmente en la interpretación de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de lo que estaba escrito sobre él y que era lo que habían hecho. En Juan 13:7 Jesús dice a Pedro en el lavatorio de los pies, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde». Es claro que solo gracias a la iluminación del Espíritu que se otorgará a los discípulos tras la muerte y resurrección del Maestro, se percibirá el verdadero significado de lo que hizo, dijo y representó Jesús. Por tanto, parece que el autor del cuarto evangelio afirma con claridad que él ha escrito un evangelio distinto, místico y simbólico, pero que es así como se debe ver a Jesús tras la muerte. Para ello, la ayuda del Espíritu, el Paráclito que guía hasta la verdad completa, 16:13, prometido por el Maestro, es indispensable. Con otras palabras, el evangelista puso por escrito lo que Jesús hizo y dijo en vida, sí, y lo que significó su figura y misión, pero todo visto a través de la fe, tras la resurrección, una fe fortalecida y guiada por el Espíritu. He escrito en mi obra, Guía para entender el Nuevo Testamento, antes mencionada, que este modo de entender la finalidad del cuarto evangelio no es original mío, sino que fue ya propuesto por Clemente de Alejandría a finales del siglo II después de Cristo, en un texto conocido al que quizás se ha prestado poca atención. Joan, el último, viendo que en los otros evangelios se mostraba solo la interpretación corpórea de Jesús, impulsado por algunos conocidos e inspirado por el Espíritu, compuso un evangelio espiritual, citado por Eusebio en su Historia Eclesiástica.
Clemente de Alejandría afirmaba que el evangelista Juan no ignoraba lo que había sido escrito sobre Jesús por sus predecesores, sino que no le parecía bien o suficiente. Los demás habían escrito un evangelio carnal, es decir, en terminología gnóstica, un evangelio verdadero, pero insuficiente. En el nuevo evangelio, el autor presenta este conocimiento especial, espiritual, es decir, propio de los movidos por el espíritu o verdaderos conocedores, sin preocuparse por refutar expresamente a sus antecesores. Este hecho es importante e iluminador, ya que una polémica expresa contra los sinópticos no aparece en el evangelio. No los considera falsos, sino simplemente corpóreos o carnales, superficiales. El autor del cuarto evangelio indica que su libro sobre Jesús está redactado expresamente para suscitar la fe de sus lectores, 20:30, en su imagen de Jesús, por tanto, para defender una imagen del revelador. En este sentido, el evangelio de Juan es un escrito polémico, orientado contra los judíos que no creen, en especial contra sus dirigentes, contra los discípulos de Juan el Bautista, quienes mantenían que su maestro era también el Mesías, confiere 1:19, y también contra otros grupos de cristianos que no participaban del todo del modo como el autor entendía a Jesús. Es razonable preguntarse qué puntos de vista añade, corrige o enmienda el cuarto evangelio al material sinóptico de sus predecesores, y la respuesta podría ser la siguiente. Jesús es un ser preexistente, 1:1. No pertenece al ámbito de lo divino desde su bautismo, Evangelio de Marcos, ni desde su muerte y resurrección, discurso de Pedro en Hechos, ni tampoco desde su nacimiento, Evangelios de Lucas y Mateo, sino antes, desde toda la eternidad. Jesús es Logos de Dios, es el Hijo. Hay unidad sustancial entre el Padre y el Hijo. El Padre y yo somos una sola cosa. 10:30, 17:22. El cuarto evangelio no presenta aún una doctrina clara de la Trinidad, tal como se expresará en siglos posteriores. Véase, por ejemplo, la afirmación de Jesús en 10:29. El Padre es más que todos, incluido el mismo Jesús, algo parecido en 3:35, pero pone los fundamentos al distinguir en la divinidad entre Padre e Hijo y un Espíritu transmitido por ellos. No queda claro aún qué es exactamente el Espíritu. Sí que procede del Padre, 15:26. Que es una fuerza iluminadora y ayudadora enviada por el Padre, 14:26, o por el Hijo mismo, 15:26, o por los dos, 14:26, en nombre del Hijo. El ser divino preexistente se encarna, es enviado por el Padre al mundo, 3:17, 17:3, etc. La idea de envío aparece 37 veces en el Evangelio de Juan. Revela por medio de sus palabras, 7:16, 17:8, etc., y retorna al cielo, de donde procede, 6:62, 16:5, etc. La revelación que trae Jesús no consta de simples conocimientos, sino que toda la existencia misma de la persona y la realidad de aquel es revelación. El que acepta a Jesús y tiene fe en él como enviado, se salva. Como Lucas, el autor del cuarto evangelio no cree necesario insistir demasiado en el efecto salvador del sacrificio expiatorio en la cruz. Los ojos de la fe ven en este episodio, una humillación aparente, el momento supremo de la exaltación, de la glorificación, a partir de la cual la gloria del enviado se hace evidente. Jesús no es solo rabino, profeta, Mesías, hacedor de milagros, sanador, sabio experto en la ley, etc., como dicen los sinópticos, sino ante todo luz, camino, verdad, vida, pastor, revelador. Ese revelador inhabita dentro del que cree en él. La cruz y la resurrección ceden en importancia ante la autorrevelación de Jesús. No hay que esperar a la muerte, a la resurrección y al juicio final para completar el ciclo de la salvación. El que cree experimenta la salvación y la resurrección ya en este mundo. 3:18, 36. El que no cree está ya condenado antes de morir. 5:24s. La escatología de presente es la conclusión lógica de la cristología juánica. La hora de Jesús ha venido ya. 12:23. El diablo ha sido derrotado ya. 12:31, 16:11. Cristo ha vencido ya.
Al mundo, 14:30, 16:33. Esta escatología realizada es una superación del problema del retraso de la parusía. Puede aparecer como una novedad del cuarto evangelio, pero no lo es en realidad. Ya en la doctrina de los esenios de Qumran, se enseñaba que los hijos de la luz estaban ya salvados, que los ángeles vivían en medio de ellos, y que la comunidad participaba incluso de la liturgia angélica en los cielos. Hay una velada crítica a la teología de los sinópticos, concretizada en una nueva visión de los sacramentos, en especial el bautismo y la Eucaristía. Esta crítica se manifiesta, en primer lugar, en un prudente silencio. El Evangelio no relata el bautismo de Jesús, ni la institución de la Eucaristía. Es segundo, en una interpretación diferente de esos sacramentos. Es posible que para el autor del cuarto Evangelio, el bautismo traído por el revelador celestial sea un nuevo nacimiento a una nueva existencia que participa ya, ahora en esta vida, del cielo. Y es posible también que la Eucaristía sea para él un símbolo y recuerdo de que Jesús es la vida y la vid verdadera, de modo que participar en el pan y el vino eucarísticos no sea otra cosa que una participación en las palabras y el mensaje de Jesús que dan vida. La lectura a fondo de las Sagradas Escrituras muestra que, bien leídas, contienen los elementos para superar o mejorar las ideas sobre Jesús de los evangelistas anteriores. La obra de Jesús está integrada en la de Moisés, solo que la sobrepasa y sustituye. La Biblia misma, al entenderla bien, junto con las palabras de Jesús, así lo indican. 2:22. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron los discípulos de lo que Jesús había dicho, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho.